Padre Celestial, tu pueblo se haya reunido aquí con el fin de escuchar tu voz hablándonos por medio del libro que tú inspiraste. Pedimos, Padre, que tu palabra no regrese a ti vacía. Te ruego, Señor, que quites todo prejuicio e idea preconcebida en nuestro corazón, para que podamos escucharte hablando claramente en esta noche. Te lo pedimos en el precioso nombre, incomparable nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Uno de los temas más discutidos y controversiales en la Iglesia Adventista del presente es el tema de la música. No hay un asunto en la Iglesia más potencialmente divisivo que este. Muchas iglesias en Norteamérica por lo menos tienen dos cultos. Uno de los cultos es tradicional, donde asiste mayormente gente de la antigua guardia. Y allí se cantan los grandes himnos que se encuentran en el himnario adventista. En el otro culto se reúnen particularmente los jóvenes. Y es un culto de matiz contemporáneo. No se cantan generalmente los himnos que tenemos en el himnario, sino que se cantan coritos que son compuestos mayormente por autores o por compositores pentecostales y evangélicos. La pregunta clave con la cual queremos comenzar nuestro estudio en esta noche es: ¿cuál de estos dos estilos de culto concuerda mejor con el mensaje y con la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Cuál de los dos métodos de adoración, cuál de los dos estilos de culto está en más armonía con nuestro mensaje y con nuestra misión? Para comenzar, quisiera mencionarles una experiencia que yo tuve no hace tanto tiempo. Hubo una actividad que se organizó en cierto país latinoamericano, no voy a mencionar el país. Fue una actividad juvenil organizada por una asociación y una misión en conjunto. Básicamente me llamaron y me pidieron que yo fuera el orador en esta actividad juvenil tan importante para esa asociación y misión que estaban trabajando juntos. Me pidieron que presentara un temario que se basara en las grandes profecías de la Biblia, pero desde una perspectiva juvenil. Así que me senté, reflexioné, oré sobre cómo preparar temas que fueran atractivos para una mente juvenil. Bueno, tomé el avión, viajé 9 horas para llegar al destino, emocionado de la posibilidad de presentarle a los jóvenes el mensaje especial, profético, distintivo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para este tiempo. La primera noche de las reuniones, llegué temprano. Las reuniones se celebraron en un coliseo deportivo. Me senté allí en las graderías, observando a los jóvenes a medida que iban llegando a ese lugar. Después de un rato parecían hormigas que iban llegando, porque iban llegando por muchedumbres, por montones. Finalmente, el local estaba lleno con más de 1000 jóvenes representando esta asociación y esa misión. A medida que iban entrando me emocionaba más y más, viendo el tremendo potencial de presentar un temario que fuera atractivo a los jóvenes y que los inspirara a presentar el mensaje especial de la Iglesia Adventista para este tiempo. Pero debo decirles que en unos pocos minutos mis expectativas quedaron chasqueadas y mi entusiasmo quedó completamente desinflado. Al comenzar el programa, un grupo de jóvenes pasó a la plataforma elevada para dirigir un servicio de canto.
Estaban vestidos con blue jeans y camisetas. En la plataforma había un sintetizador junto con guitarras eléctricas y empezaron a dirigir el servicio de canto. Con un volumen ensordecedor, las guitarras eléctricas tocaban a todo vapor la música. La música era sincopada y rítmica y repetitiva. Y la música estaba acompañada de luces de diferentes colores que oscilaban sobre el público, el techo de ese lugar a donde se celebraron las reuniones. Además de eso, había una máquina en la plataforma que escupía humo, que causaba que la plataforma estuviera llena de humo, que parecía que estuviera no en un culto de adoración, sino parecía que estaba en un bar. Los jóvenes no prestaban atención. Lo que hacían era hablar, reírse, se abrazaban, se meneaban, gritaban, silbaban. No podía creer, mis hermanos y hermanas, lo que yo estaba viendo en esa reunión. Algunos podrían pensar que estoy exagerando. No estoy exagerando, en realidad estoy siendo conservador en mi descripción. Y tengo un video que saqué de esa actividad. Por ese video puedo documentar que lo que yo vi sucedió exactamente como lo estoy describiendo. El culto de alabanza duró algo más que 1 hora. Los ánimos de los jóvenes estaban, como dicen en Puerto Rico, enfogonados. Y se mostraban los jóvenes poco inclinados a estudiar la palabra del Señor. Finalmente, cerca de las 9 de la noche, el pastor que ayudó a coordinar esta actividad se acercó a mí y me dijo: Pastor Bor, ahora le toca a usted. Pero es tarde y tenemos que salir de este local a tiempo, así que va a tener que abreviar el mensaje. Y luego me dijo que tenía unos 20 minutos para predicar. Yo quiero decirles que aunque hubiera estado dispuesto de predicar, no podía predicar el tema que yo había preparado en 20 minutos. Una imposibilidad. Pero fuera de eso, los jóvenes no estaban en condición para escuchar un mensaje sobre las profecías de la Biblia. Todavía se reían y todavía se abrazaban y se meneaban. Tomó 10 minutos nada más para calmarlos, para que yo pudiera comenzar a predicar. Los jóvenes no mostraron ninguna reverencia, ningún concepto de que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, estaba presente en ese lugar. Durante todo el fin de semana, mis hermanos y hermanas, no escuché ni un solo sermón, porque fueron varios que presentaron seminarios y sermones donde se presentara el mensaje distintivo y especial de la Iglesia Adventista para este tiempo. Los mensajes que se proclamaron podrían haber sido predicados por un pastor pentecostal o un pastor bautista o un pastor de cualquier otra denominación. Lo que particularmente me preocupó es que los pastores que organizaron este evento no solo permitieron este estilo de culto, sino que participaron en él y animaron a los jóvenes que participaran en este culto. Para serles sincero, el culto me recordó del culto que celebró el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí cuando adoraron el becerro de oro. Al regresar a mi hotel esa noche, yo me hacía varias preguntas. Entre esas preguntas están las siguientes. ¿Será este el tipo de culto que agrada a Dios? ¿Será así como adoran los ángeles? ¿Estaba Elena White equivocada cuando dijo que la música del cielo es armoniosa y melodiosa y que se parece a los himnos que entonan los pájaros?
¿Será este, me preguntaba, el tipo de música que debe acompañar nuestro precioso mensaje adventista de la verdad presente? Pero debo decirles algo. Hubo un elemento positivo en ese servicio de adoración. Y es que uno de los pastores que estaban presentes le había enseñado a sus jóvenes a adorar con reverencia a Dios. Y cuando comenzó la música, este pastor con todos sus jóvenes se paró y se retiraron del local. Me hizo recordar de lo que hicieron los levitas al pie del monte Sinaí. Cuando Israel adoró el becerro de oro, los levitas se pusieron de parte del Señor. Este evento también me hizo recordar un evento que transpiró en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el famoso campestre de Indiana. Ahora, parece que antes del año 1900, por 2 años antes del año 1900, el presidente de la asociación y el evangelista habían empezado a enseñar algunas ideas extrañas, teológicas extrañas. Es una teología que se conoce como la doctrina de la carne santificada. Cuando el presidente de la asociación y el evangelista S.S. Davis empezaron a enseñar esto, contagiaron a los pastores, y la mayoría de los pastores de la asociación aceptaron esta teología y la transmitieron a una gran porción de la feligresía de las iglesias en la asociación de Indiana. Del 13 al 23 de septiembre del año 1900, en la ciudad de Muncie, en Indiana, se celebró un campestre a donde estas personas que estaban enseñando estas doctrinas exhibieron no solamente su teología, sino exhibieron la forma en que adoraban en vínculo con su teología. La sierva del Señor nos ha dicho que no tenemos nada que temer al futuro, al menos que nos olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. El filósofo Santayana una vez dijo que los que no aprenden de los errores de la historia están condenados a repetirlos. Algunos dicen, pastor, ¿por qué usted habla de estas cosas? Eso causa división y causa riña y desunión en la iglesia. Hable nada más de cosas que nos hagan sentir bien. Mis hermanos y hermanas, tenemos que aprender las lecciones de la historia. Aun cuando vaya en contra de nuestro sentir, en contra de lo que nosotros hemos creído, si vemos que la historia nos enseña que necesitamos cambiar, debemos tener la valentía y la sinceridad de cambiar y de aceptar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Como le mencioné, el problema en el campestre de Indiana era una teología errada que se estaba enseñando. Básicamente, la teología era que cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador y se convierte, en ese momento se le quita su naturaleza pecaminosa y recibe carne santa. Lo cual significa que cualquier cosa que la persona haga después de su conversión no puede ser pecado, porque la persona tiene carne santificada. En la iglesia adventista nosotros enseñamos que cuando una persona se convierte recibe una nueva naturaleza, pero la vieja naturaleza queda allí hasta el momento que Cristo regrese del cielo para cambiar este cuerpo vil a semejanza del cuerpo de su gloria. Todos los hábitos de las malas prácticas que se encuentran en nuestro sistema nervioso quedan allí y tienen que ser subyugadas por la nueva naturaleza. Pero ellos estaban enseñando que cuando una persona se convierte, reciben carne santificada como la que recibiremos cuando Cristo venga en poder y gloria. Pero el problema en Indiana no solamente era la teología de la carne santificada. El problema en el campestre también era el estilo de adoración que acompañaba esta falsa teología. Los líderes de la conferencia general estaban muy preocupados por lo que estaba sucediendo en Indiana. Había llegado rumores a nuestros dirigentes de la Iglesia Mundial que
específicamente en Battle Creek, de que en Indiana se estaban enseñando ideas raras y se estaba adorando con un estilo de adoración raro. Y por lo tanto, los dirigentes de la conferencia general dijeron, vamos a mandar a 2 pastores a ese campestre en Indiana para que puedan rendirnos un informe en cuanto a lo que está sucediendo allí. Y por lo tanto, la conferencia general mandó al pastor A.J. Breed y también a otro pastor mejor conocido, el pastor Stephen Haskell, que escribió el libro The Cross and its Shadow, La Cruz y su Sombra. Ahora, estos pastores fueron testigos oculares de lo que sucedió en el campestre de Indiana. Es más, el pastor Haskell le escribió una carta a la hermana White solamente 2 días después de terminar el campestre, el 25 de septiembre, y le contó a la hermana White lo que había visto allí. Ahora, permítame en primer lugar leer en detalle aquí los instrumentos que se estaban usando en ese campestre específicamente. Y estoy tratando aquí de... Vamos a ver aquí si vamos al comienzo. Aquí está. Dice, había un tambor grande, 2 tamboriles, una viola, 2 violines, una flauta y 2 trompetas, que se unieron a un órgano y unas pocas voces. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene de problemas que se usen flautas y violines y viola? ¿Qué tiene de malo eso? Bueno, los instrumentos en sí no son malos. Es la forma en que se usan los instrumentos donde está el problema. Ahora, ¿cómo se estaban usando estos instrumentos? Fíjense lo que sigue diciendo. Usan el himnario Garden of Spices, que significa jardín de especies. Es un himnario no adventista. En un momento le voy a mencionar algo sobre ese himnario. Dice, usan el himnario Garden of Spices, ahora aquí viene la parte clave, y tocan piezas bailables con letra sagrada. ¿Están empezando a captar algo interesante? ¿Cómo se usaban los instrumentos? De una forma solemne, digamos como una sinfónica o algo así. ¿Cuántos de ustedes han visto a gente en un concierto sinfónico bailando? No. Aquí dice que estaban usando esos instrumentos para tocar piezas bailables, pero con letra ¿qué? Con letra sagrada. Eso es mezclar lo santo con lo común, mis hermanos y hermanas, que la Biblia prohíbe terminantemente mezclar lo que es sagrado con lo que es común. Ahora, permítanme mencionarles algo sobre el himnario Garden of Spices. Quiero decirles en primer lugar que la iglesia adventista para este tiempo ya tenía su propio himnario. Es más, la iglesia adventista para este tiempo ya tenía 2 himnarios. Y en el año 1900, el pastor Frank Belden estaba por publicar un himnario que se usó por décadas en los Estados Unidos que se llama Christ in Song, Cristo en el canto. Ahora, escuchen los nombres de los himnarios que tenía la iglesia adventista. El primero se publicó en el año 1869. Y el himnario se llamaba así: Himnos y cantos para los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué lindo nombre para un himnario, distintivo en su nombre. Otro himnario se publicó en el año 1886 y el título o el nombre de ese himnario es The Seventh-day Adventist Hymn and Tune Book, que se traduce Libro de Himnos y Cantos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y como les mencioné, en el año 1900, cuando se tuvo el campestre, el pastor Belden, Frank Belden, el más grande himnólogo probablemente de la historia de la iglesia adventista, estaba preparando el himnario Christ in Song o Cristo en el canto. Pero en ese campestre dijeron, no usemos los himnarios que tenemos en la iglesia, vamos a usar un himnario que se llamaba Garden of Spices. Ahora, permítanme decirles algo sobre Garden of Spices. Es un himnario que fue publicado en el año 1899. Y el nombre de la casa publicadora es Pentecost Band Publishing Company.
Ahora, esa palabra Pentecost ya les dice cuál es el matiz del himnario. Es un himnario de matiz ¿qué? Pentecostal, exactamente. Música secular, pero con letra ¿qué? Con letra sagrada. Ahora, ese himnario tenía muchos himnos de los himnos tradicionales. Fueron editados y cambiados hasta cierto grado, pero había muchos himnos también que habían sido compuestos específicamente para una audiencia de estilo pentecostal. Tal vez nuestros dirigentes pensaron, bueno, nuestros himnos adventistas son muy anticuados, están pasados de moda. Tal vez necesitamos modernizarnos un poco y usar algunos himnos que sean más upbeat, que pongan a la gente un poquito más emocionada en el culto. Pero no quisieron usar los himnarios que fueron compuestos por adventistas. Ahora, el pastor Haskell, el 25 de septiembre del año 1900, le escribió a Elena G. de White una carta sobre lo que él había visto en ese campestre. Y quiero que noten algo muy interesante que dijo el pastor Haskell, que nos va a ayudar a entender qué estaba sucediendo allí. Ustedes pueden verlo en pantalla. Dice el pastor Haskell en su carta a la hermana White: de hecho, su reunión, es decir, la reunión en Indiana, su reunión de reavivamiento es sencillamente una copia exacta del método que emplea el Ejército de la Salvación. Ese detalle es muy importante. Es decir, el reavivamiento en el campestre de Indiana era una copia exacta ¿de qué? De la forma en que adoraba el Ejército de la Salvación. Y luego sigue diciendo, y cuando entonan las notas más elevadas, no se puede escuchar ni una sola palabra que entona la congregación. Es más, no se puede escuchar nada en absoluto, al menos que sean los chillidos de aquellos que están medio desquiciados. No creo que esté exagerando todo lo que vi. Es decir, estaban cantando a voz en cuello, prácticamente gritando en la forma de cantar los himnos en este campestre. Ahora, lo interesante es que el pastor Haskell dice que era una copia exacta del método de adoración del Ejército de Salvación. Entonces, tendríamos que preguntarnos cómo adoraba en ese tiempo el Ejército de la Salvación. ¿Cuál era el estilo musical, en otras palabras, que usaba el Ejército de la Salvación? Fui a la página de internet del Ejército de la Salvación y fíjense lo que ellos dijeron en cuanto a su filosofía de la música. Dicen, la tradición musical del ejército es la de usar la música popular del día para alcanzar a la gente para Cristo. Eso está en el website del Ejército de la Salvación. Usar la música contemporánea para alcanzar a la gente para Cristo. Ahora, hay muchos grupos musicales que han salido de las bandas del Salvation Army o del Ejército de la Salvación. Algunos nombres son Joy Strings, los Insiders, los Lads, los Electrolyte y otros nombres de grupos contemporáneos que tuvieron su origen en el Ejército de la Salvación y luego llegaron a ser bandas seculares que cantaban música secular. Ahora, debo decirles algo más en cuanto al fundador del Ejército de la Salvación. El nombre del fundador es William Booth. Por varios años él fue un pastor metodista. Tenía muy buena intención, mis hermanos y hermanas. Él vio que en las calles de Londres, porque él primero trabajó en Londres, se dio cuenta que había muchos borrachos, había prostitutas, había gente que necesitaba desesperadamente el Evangelio de Cristo. Y por lo tanto él dijo, ¿cómo puedo yo alcanzar a esta gente en el nivel donde ellos están? Y llegó a la conclusión de que la mejor forma de hacerlo era adaptar el Evangelio al deseo de ellos. Y ustedes dicen, bueno, eso no está mal, eso está bien. Mis hermanos y hermanas, el fin nunca justifica los medios. Nuestra pauta o nuestra norma para hacer algo se encuentra en la Biblia.
No se encuentra en lo que la gente siente o lo que la gente piensa o lo que la gente quiere. El Evangelio tiene en sí mismo poder para transformar el corazón del ser humano. A veces me gusta pensar que algunas personas dicen que Robin Hood, quien le robaba a los ricos para darle a los pobres, estaba bien que robara porque se beneficiaban los pobres. ¿Qué tiene de malo eso? Hermanos y hermanas, el fin nunca justifica los medios. Muchas personas se convirtieron, muchas personas aceptaron a Cristo, hubo un cambio en su vida, pero posiblemente eso hubiera sucedido si sencillamente hubiera ido a predicar el Evangelio como se encuentra en la palabra de Dios. Mis hermanos y hermanas, nunca Dios aprueba que nosotros rebajemos la elevada norma del Evangelio de Dios con el fin de conseguir un resultado que consideramos nosotros ser positivo. Así que no estoy hablando mal de William Booth. Él tenía buena intención, pero William Booth, el fundador, no tenía el mensaje que nosotros tenemos como iglesia. Quiero decirles algo en cuanto a William Booth. Esto posiblemente vaya a sorprender a algunos de ustedes. Él estuvo involucrado en el espiritismo. Es más, yo tengo citas de él donde él dice que él hablaba regularmente con su esposa difunta. Además de eso, hay mucha evidencia de que él pertenecía a los masones. Y era un amigo íntimo de un individuo de apellido Rothschild. Posiblemente algunos han oído ese nombre. Se conecta con la famosa secta que se conoce como los Illuminati. Él era un amigo íntimo del señor Rothschild. Si ustedes miran hoy, muchos de los lugares, de los recintos a donde se reúne el Ejército de la Salvación, van a encontrar toda clase de simbolismo masónico en estos recintos a donde ellos se reúnen. Por eso no me sorprende, mis hermanos y hermanas, que en el campestre de Indiana, la sierva de Dios haya dicho esto, y lo voy a leer ahora, lo que dijo la sierva del Señor. Dijo que en el campestre de Indiana, agentes satánicos estaban presentes, demonios en forma humana, que trabajaban con todo el ingenio que Satanás puede emplear para hacer que la verdad resultase odiosa para las personas sensibles. Mis hermanos y hermanas, también el Espíritu de Profecía nos dice, en este testimonio, Signs of the Times, febrero 26 de 1885, que el Ejército de la Salvación en su teología pisoteaba la santa ley de Dios. Y recuerden que lo que estaban haciendo en Indiana era una copia exacta de la forma como adoraba el Ejército de la Salvación. Aquí está la cita de la hermana White, hablando del Ejército de la Salvación. Y dicho sea de paso, hermanos y hermanas, no estoy hablando mal del Ejército de la Salvación. Hay mucha gente sincera que ama al Señor. Ellos se paran delante de Kmart y de Walmart a tocar sus campanitas en el tiempo de Navidad para ayudar a los pobres. Eso es algo loable. Podremos decir también lo mismo de los mormones. Los mormones es gente que tiene muchas cualidades positivas. Tienen una vida familiar muy buena, viven vidas ordenadas, son muy misioneros. Pero no por eso significa que lo que se hizo fue correcto. Espero que me entiendan eso. Ahora escuchen lo que dice la sierva del Señor. Hablando del Ejército de la Salvación y su teología y su práctica de adoración, siguen sus propias impresiones y afirman que el Espíritu Santo les enseña. Eso es lo que dicen los pentecostales. Dicen, el Espíritu Santo nos enseña. Y como los fanáticos que inquietaban a Lutero, colocan sus impresiones por encima de la palabra de Dios escrita, mientras que pisotean la ley divina, porque sus corazones no están en armonía con sus preceptos. Está diciendo ella que el Ejército de la Salvación en su teología pisoteaba la ley de Dios. Y saben algo interesante, en el año 1888 en los Estados Unidos se estaba agitando a favor de una ley dominical. Algunos de ustedes podrán saber eso, que en el Senado de los Estados Unidos ya se estaba agitando la idea de proponer una ley dominical nacional. ¿Saben ustedes que el Ejército de la Salvación estuvieron entre los primeros que apoyaron esa idea de una ley dominical? Ahora, el Ejército de la Salvación, sabemos en ese tiempo, también usaba métodos evangelísticos cuestionables.
Y ustedes dicen, ¿cómo que métodos evangelísticos cuestionables? Ellos decían que había que contextualizar el evangelio. Es decir, había que presentar el evangelio en una forma que fuera atractiva a la gente. Ahora, no me entiendan mal, yo creo que debemos presentar el evangelio de una forma atractiva a la gente. Pero no significa por eso que nosotros debemos entretener a la gente. La palabra de Dios tiene su propio poder para traer convicción a los corazones de los seres humanos. Una cosa que hacía el Ejército de la Salvación, por ejemplo, era usar payasos para presentar el evangelio. Ahora, fíjense lo que dice la sierva del Señor en cuanto a esta práctica específicamente. Dice ella, debemos estudiar métodos por medio de los cuales podamos predicarle el evangelio a los pobres y desamparados de la humanidad. Eso es lo que hacía el Ejército de la Salvación, ¿verdad? Dice la hermana White, debemos nosotros estudiar métodos por medio de los cuales podamos predicarle el evangelio a los pobres y desamparados de la humanidad. Ahora escuchen bien. Pero que no piense ninguno que Dios aprueba de un método a donde se requiere que un hombre juegue las veces de payaso o que actúe como uno que ha perdido su sano juicio. Tales métodos son completamente innecesarios e inapropiados. Y hoy en día, y debo decir esto, mis hermanos y hermanas, muchas veces se usan cosas como mimas, se usan dramas, se usan magos, etcétera, aún en la iglesia adventista, supuestamente para hacer atractivo el evangelio. La hermana White dice que estos métodos son completamente innecesarios e inapropiados. Ahora, en esta misma cita, la hermana White continúa diciendo esto. Entre los que laboran en el ejército de la salvación, hay aquellos que han empleado estos métodos, pero es más, escuchen, es más necesario que ¿qué? Que usar esos métodos, ¿verdad? Dice, pero es más necesario que estudien y prediquen la palabra de Dios, que actuar de una forma sensacional a fin de atraer la atención de la gente. Es la palabra de Dios como cadena áurea y fuerte que vincula a los hombres con Dios y los coloca a donde pueden aprender del gran maestro. Es la palabra de Dios la que prueba el carácter. Dios tiene almas preciosas y conscientes que se han unido al ejército de la salvación, pero ellos necesitan progresar y recibir otras verdades más elevadas. ¿Cuáles verdades serían eso? Como el asunto de la ley y qué más, y del sábado. Esas son palabras mías que yo agrego allí. Así que dice, y recibir otras verdades más elevadas de la palabra de Dios. En otro lugar, la hermana White habla del cristianismo superficial del ejército de la salvación. Dice ella en Manuscript Releases, tomo 21, página 309, dice, allí vemos al ejército de la salvación con su banda de la santidad, como se conocía la orquesta en ese tiempo, con su banda de la santidad. ¿Y su cristianismo de qué clase? Su cristianismo barato, que complace a la gente, porque no tienen que luchar contra el pecado. Presentan un cristianismo ¿qué? Un cristianismo liviano. Es decir, gracias, Dios te ama, Dios no le importa lo que tú haces, ni lo que tú piensas, ni a dónde vas, ni lo que ves, ni lo que oyes. De eso está hablando el Espíritu de Profecía. Y hermanos y hermanas, no cerremos nuestro corazón a lo que estamos estudiando esta noche. Porque yo sé que hay prejuicios en el corazón y decimos, no, eso no es así, a mí me gusta esa música y eso alcanza a nuestros jóvenes y yo no voy a escuchar lo que está diciendo el pastor Bohr. Mucho cuidado con eso. Porque Dios está dando la oportunidad de que nosotros tengamos un cambio en la iglesia, un cambio positivo en la iglesia. Y hermanos y hermanas, yo quiero decirles que yo soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta es mi iglesia. Algunos dicen que la iglesia ha apostatado. No, hay apostasía en la iglesia, pero esta es la iglesia remanente de Dios. Y yo soy pastor de esta iglesia y amo esta iglesia. Y por eso es que yo predico estas cosas, porque yo quiero que la iglesia adore y crea y enseñe lo que Dios quiere que la iglesia enseñe y lo que la iglesia practique. Ahora escuchen bien, la sierva del Señor también nos habla sobre la música que se usó en el campestre de Indiana.
¿Saben lo que dicen algunos? Algunos dicen, miren, lo que la hermana White criticó en cuanto al campestre de Indiana fueron en realidad, fue la falsa teología de la carne santificada. Pero la hermana White no se preocupó por el estilo de adoración ni por la música. Era solamente la preocupación por la teología de la carne santificada. Hermanos y hermanas, los que dicen esto, sencillamente no han leído lo que la hermana White dice. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 35, la página 45, la hermana White habla sobre el estilo de adoración que hubo en el campestre de Indiana. Voy a darles una síntesis de esas páginas y luego les voy a leer varias citas del Espíritu de Profecía. En primer lugar, la hermana White dice que Satanás usó este estilo de culto, no la teología, este estilo de culto para desviar a la gente de la verdad presente y para lograr que el mensaje del tercer ángel perdiera su fuerza y su influencia. Dice que el Espíritu Santo nunca se manifiesta en este estilo de culto. Dice que este estilo de culto no se necesita para convertir a las almas. Dice que este estilo de culto se iba a ver de nuevo en las reuniones de reavivamiento de la iglesia adventista, justamente antes de cerrarse la puerta de la gracia. En unos momentos les voy a leer algunas citas. La hermana White, mis hermanos y hermanas, no criticó solamente la teología, sino que también criticó la clase de música y el estilo de adoración que se usó en ese campestre. No tenemos nada que temer al futuro, al menos que nos olvidemos cómo Dios nos ha dirigido en el pasado. Los que no aprenden de los errores de la historia están condenados a repetir esos errores. Mis hermanos y hermanas, es tiempo de dejar de cometer esos errores y de aprender de nuestra historia denominacional, porque Dios nos ha dejado la historia de nuestra iglesia para que no cometamos los mismos errores y para que hagamos las cosas positivas que la iglesia una vez hizo. Ahora les voy a leer varias citas de la hermana White. Ustedes me van a perdonar de que lea tanto estas citas, pero quiero que quede claro que no es solamente la teología del campestre, es el estilo musical. Y los que dicen que no era el estilo musical y no era el estilo de adoración, yo no sé dónde están leyendo en el Espíritu de Profecía. Fíjense lo que ella dice. El Espíritu Santo nunca, ¿qué significa nunca? Nunca, ¿verdad? El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esta ¿qué? ¿Está hablando de teología? No. Dice el Espíritu Santo nunca se manifiesta en esta forma. ¿Mediante ese qué? ¿Esa es teología? No, mediante ese ruido desconcertante. Ahora escuchen la intención de Satanás. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Cuando la hermana White dice verdad para este tiempo, está hablando de verdad ¿qué? Presente, exactamente. ¿Cuál es la intención de este estilo de música y de este estilo de adoración? Dice, es tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Y luego dice ella, es mejor no mezclar nunca el culto de Dios con música. ¿Que está hablando de la teología aquí? No, dice, es mejor no mezclar nunca el culto de Dios con música que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. La verdad, ahora escuchen, la verdad para este tiempo, ¿qué significa qué clase de verdad? Mañana el tema es ¿qué es la verdad presente? ¿Ok? Así que mañana es la conclusión de lo que estamos estudiando esta noche. Dice, la verdad para este tiempo no necesita nada de eso para convertir a las almas. El ruido, fíjense, el estilo de culto, el ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, fíjense, la forma, no la teología, en la forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos, esa es una mala traducción, dicho sea de paso, porque está hablando no de los instrumentos en sí, sino seres humanos que se prestan como instrumentos. Es una traducción problemática esta. No está hablando de que la trompeta es mala o que el trombón es malo o aun que los tambores son malos.
Sencillamente dice que algunas personas se prestan como instrumentos satánicos. Es decir, dice, el influjo de los instrumentos satánicos se une ¿con qué? Con el estrépito y el vocerío. Es decir, con la gritería, con la cual resulta un ¿qué? Un carnaval. Eso parecía el culto con el que yo empecé mi sermón esta noche. Con la cual resulta un carnaval. Y a esto se le denomina la obra ¿de qué? Se le denomina la obra del Espíritu Santo. Ahora, aquí hay otra. Dice la sierva de Dios en esas mismas páginas, no debería estimularse esta clase de culto. ¿Está hablando de teología ahí? No, está hablando del estilo de culto. Sigue diciendo, no resumiré toda la historia porque es demasiado penosa, pero en enero pasado el Señor me mostró que en nuestras reuniones de reavivamiento se introducirían teorías y métodos erróneos. Fíjense, teorías y también ¿qué? Métodos erróneos. Y que se repetiría la historia pasada. Me sentí angustiada. Se me instruyó para que dijera que en esas demostraciones estaban presentes demonios en forma humana, que trabajaban con todo el ingenio que Satanás puede emplear para hacer que la verdad resultase ociosa para las personas sensibles. ¿Qué es la intención de Satanás en este estilo de culto? Hacer que la verdad para este tiempo sea ¿qué? Odiosa. Sigue diciendo, debía decir además que el enemigo estaba tratando de disponer las cosas de tal modo que las reuniones de reavivamiento, creo que debería haber cambiado esto, ¿ok? No estoy acostumbrado. Yo creo en las ayudas audiovisuales. Audio porque me oyen y visual porque lo pueden leer en la Biblia y el Espíritu de Profecía. Esta tecnología no estoy acostumbrado, así que perdónenme. Así que dice que la hermana White, que Dios le dijo a la hermana White que debía decir, además, que el enemigo estaba tratando de disponer las cosas de tal modo que las reuniones de reavivamiento, que han sido el medio de presentar, ¿qué cosa? La verdad del tercer ángel ante las multitudes, llegan a perder su ¿qué? Su fuerza y su influencia. ¿El problema es solo problema teológico? No, mis hermanos y hermanas, es un problema de estilo de adoración. El propósito de causar emoción y que la gente salte y que la gente diga aleluya. Y yo he encontrado adventistas que dicen, pastor, ¿por qué es que en nuestros cultos la gente no se emociona? Como se emocionan los pentecostales. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos enfocamos en el mensaje que entra por la cabeza al corazón. Es un mensaje que se basa en el sano juicio. Como dice la hermana White, un mensaje que apela a la fría razón. Unimpassioned reason es la expresión que ella usa. Es un mensaje que apela al intelecto y debe también alcanzar el corazón. En mi iglesia, yo llevo 17 años en mi iglesia, es una iglesia que tiene 1200 miembros, se cantan puros himnos con piano y órgano, pero si ustedes pudieran escuchar a mi congregación cantar, a veces yo me quedo callado para escucharlos cantar. Cantan con un entusiasmo y un ánimo, ustedes vieran muchos de ellos con el himnario alzado y bueno, se ve que mueven la cabeza y mueven la boca, están emocionados. ¿Cómo que no hay emoción? Claro que hay emoción. Pero no significa que tenemos que saltar y tenemos que gritar y usar luces en colores y hacer que humo salga de la plataforma, etcétera, para atraer a la gente. Es una forma indebida, incorrecta, métodos incorrectos de atraer a la gente. La palabra de Dios tiene suficiente poder para atraer a la gente y convertir al corazón humano. La sierva de Dios sigue diciendo, el Espíritu Santo no tiene nada que ver con ese desorden perturbador. ¿Está hablando de teología o del estilo? Del estilo, mis hermanos. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con ese desorden perturbador y esa varaunda que me fueron mostradas en enero pasado. Satanás trabaja en medio del estruendo y de la confusión producida por esta clase de música. ¿Escucharon bien? ¿Por qué? Por esta clase de música, la cual, si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar y glorificar a Dios. El diablo hace que tenga el mismo efecto que la mordedura ponzoñosa de la serpiente. Sigue diciendo la sierva del Señor, las cosas que han
si ocurrido en el pasado, también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. El que no entendió, me voy a sentar y no voy a decir más nada, porque eso no tiene nada que ver con teología. Eso tiene que ver con música y estilo de adoración. Y ahora viene lo aterrador. Escuchen lo que dice la hermana White. Lo estamos viendo ahora, estamos cerca del cierre de la puerta de la gracia, mis hermanos y hermanas. Estamos en el mero fin de la historia del planeta Tierra. Y nosotros como iglesia tenemos que enderezarnos, mis hermanos y hermanas, y enfocarnos en el mensaje de la Biblia, el mensaje de la verdad presente de nuestra iglesia. Tenemos nuevamente que usar los escritos de los libros rojos del Espíritu de Profecía. Hay que sacudirles el polvo y leerlos e implementarlos en la práctica en nuestra iglesia. Sigue diciendo la sierva del Señor, esas mismas, está escribiendo al pastor Haskell, esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Escuchen esto. Yo estaba recordando esta cita cuando estaba viendo ese escándalo en esa actividad que se organizó. Y no vaya a decir nadie, el pastor Ball critica a la iglesia adventista, el pastor Ball le está tirando piedras a la iglesia adventista. No, porque yo soy de parte de la iglesia adventista, entonces me estoy tirando yo piedras también. ¿Acaso no se puede decir dónde la iglesia debe mejorar? Mis hermanos y hermanas, sin que la gente diga, ese es desleal, ese promueve desunión. No, mis hermanos y hermanas. Debemos, como mencioné anoche, hay una sola cosa peor que la desunión, y es una unión sobre un falso fundamento. Porque una unión sobre un falso fundamento finalmente cae y se desmorona. Sigue diciendo la sierva del Señor lo que va a pasar. Justo antes de cerrarse la puerta de la gracia, declara, se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío. Shouting es la palabra que usa la hermana White. Habrá vocerío. ¿Acompañado de qué? Tambores, música y danza, y baile en la iglesia. En los campestres está hablando ella. Dice, el juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación de ¿qué? Como la actuación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Mis hermanos y hermanas, Satanás lo que quiere es desviar la mente de la verdad presente. Y algunos dicen, pastor, ¿qué es verdad presente? Yo les explico qué es verdad presente, no es tan complicado. Para saber qué es verdad presente, lo que nosotros debemos estar predicando, sencillamente tenemos que descubrir dónde está Jesús ahora y qué está haciendo. Cuando Jesús vino a habitar entre nosotros, la verdad presente era que Jesús había venido a vivir una vida perfecta en nuestro medio. Cuando Cristo murió en la cruz, la verdad presente era que Cristo había pagado la deuda de nuestros pecados. Cuando Cristo entró al lugar santo, la verdad presente era que Jesús ahora iba a aplicar los beneficios de su obra en la cruz a aquellas personas que se arrepintieran, confesaran sus pecados y confiaran en Jesús. Ahora yo les pregunto, ¿a dónde está Jesús hoy? ¿A dónde está? Jesús está en el lugar santísimo. Yo pregunto entonces, ¿cuál es la verdad que nosotros debemos estar predicando hoy? Ahora, no me entiendan mal, ¿todavía debemos predicar que Cristo vivió una vida perfecta por nosotros? Claro que sí. ¿Todavía hay que predicar que Cristo pagó la deuda de nuestros pecados en la cruz? Claro que sí. ¿Hay todavía que predicar que Cristo es nuestro intercesor? Claro que sí. Pero si nosotros predicamos eso, mejor cerramos nuestras puertas y nos unimos a los bautistas y los evangélicos, porque ellos también predican lo mismo. El mensaje distintivo, como veremos mañana, de la iglesia adventista está en el lugar santísimo. Ahí está la ley, ahí está el sábado, ahí está el estado de los muertos, ahí se encuentra, como voy a mostrar, la reforma pro salud. Ahí se halla la victoria sobre el pecado y la preparación para el cierre de gracia y la venida de Cristo Jesús en poder y gloria. Todo está en el lugar santísimo. El mundo desconoce esto, el mundo cristiano completamente lo desconoce porque ellos están todavía en el campamento, en el atrio y el lugar santo.
No han entrado al lugar santísimo para descubrir las grandes verdades de la verdad presente que tiene la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y nosotros qué queremos hacer? Queremos regresar y adorar como adoran ellos. Ay, mis hermanos y hermanas, ustedes no entienden la pasión que yo tengo porque la iglesia regrese a sus raíces. Por eso es que yo viajo tanto. Mire, yo viajo, mi esposa no me ve como por 6 meses al año. Viajando a diferentes sitios, predicando en congresos, predicando en convenciones, predicando en iglesias, en aviones, muchas veces no durmiendo la cantidad de horas que debo dormir, comiendo comida de diferentes clases. Pero lo hago, mis hermanos y hermanas, porque yo quiero que la iglesia regrese al mensaje y la misión que Dios le ha encomendado a esta iglesia. Porque cuando eso suceda, ay, cuidado, diablo. Le digo, porque el mundo va a ser sacudido con el mensaje de ese ángel que desciende del cielo, que va a llenar toda la tierra con su gloria. Ahora quiero compartir con ustedes algo muy interesante. Una vez estaba hablando con un individuo que creía en la música contemporánea y que creía en usar instrumentos con música sincopada, con música rítmica, etc. Y me dijo una cosa que me tiró una curva, como decimos en terminología de béisbol. Y yo debo admitir que cuando me lo dijo, yo no le tenía una respuesta inmediatamente. Me dijo, pastor, ¿usted ha estudiado las escenas de adoración en el cielo? Yo le dije, sí, claro. Y me dijo, ¿a dónde consigue usted en esas escenas de adoración algún sermón? Todo lo que hacen ahí es alabanza. No hay sermones. Y yo digo, oiga, yo tengo que mirar esto, y me puse a mirar, de verdad tenía razón. Todas las escenas de adoración que tenemos en Apocalipsis, las voy a compartir en un momento con ustedes, son escenas donde están cantando y donde están alabando. Entonces, la insinuación era de que nuestro culto de adoración no debemos centrarnos en la predicación, sino que debemos centrarnos más bien en la alabanza. Y dejar tal vez unos 10 o 15 minutos allí por un snack en la hora del sermón. Yo veo que muchos de ustedes entienden inglés. Han vivido en Nueva York, o han vivido en Miami, o en alguno de esos lugares. Ahora escuchen. Cuando él me dijo esto, yo no tenía una respuesta. Yo le dije, mira, dame tiempo para ir a estudiar este asunto, yo lo voy a analizar y te voy a dar una respuesta a lo que tú has dicho. Y me puse a estudiar esas escenas de adoración y descubrí algo muy interesante. Algo que debe enseñarnos a nosotros los adventistas un principio vital. Y ustedes dicen, ¿qué descubrió? Descubrí, mis hermanos y hermanas, que la alabanza celestial es la respuesta de los seres celestiales a un evento histórico que se realizó en ese mismo momento. Es decir, el evento histórico es el sermón y la alabanza es la respuesta al sermón. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso, pastor? Vamos a las escenas de adoración para que ustedes lo vean. La única diferencia es que yo, por ejemplo, me paro hoy y yo predico un sermón sobre el hecho de que Cristo fue a la cruz, murió en la cruz, dijo consumado es, y yo le estoy repitiendo la escena. Pero hay una escena que yo les voy a mostrar a donde los seres celestiales están cantando porque acaban de ver el sermón. Es decir, la alabanza celestial es la respuesta al sermón o al evento histórico que se está conmemorando en ese momento. Vamos a examinar este asunto. Apocalipsis el capítulo 4. Apocalipsis el capítulo 4. Y tenemos que avanzar aquí más rapidito. En Apocalipsis el capítulo 4 tenemos nosotros una escena de adoración a donde los seres celestiales están cantando. Voy a decirles cuál es el evento histórico que se está realizando. El Señor Jesucristo ha resucitado de los muertos y el Señor Jesucristo está ahora a punto de ascender al cielo. Y el lugar santo del santuario celestial se está preparando para recibir al héroe de guerra que viene vencedor, con todas las heridas en su cuerpo, para demostrar que estaba en una batalla, pero está regresando vivo. Ahora, antes que Jesús llegue, en Apocalipsis 4 se encuentra una escena a donde se encuentra Dios el Padre sentado en su trono. Y quiero que noten cuál es el tema central del himno que están cantando aquellos que se encuentran en ese lugar.
aquí dice en Apocalipsis 4 y el versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Porque tú qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron ¿qué? Y fueron creadas. ¿Cuál es el tema central de este himno que se está cantando antes que llegue Jesús? Se está exaltando al que está sentado en el trono porque Él es el creador. Ahora usted dice, ¿acaso Jesús no es el creador? Sí, sí. El Padre es el arquitecto y Jesús es el albañil. El Padre elaboró el plan y se lo dio a Jesús y Jesús implementó el plan. Por eso en el Nuevo Testamento se exalta al Padre porque por su voluntad existe todo. Y también se menciona que Cristo es el creador porque Él es el que implementa el plan que desempeñó el Padre. Lo que quiero que noten aquí es que en Apocalipsis 4 y el versículo 11, el tema del himno es que el que está sentado sobre el trono es digno porque Él es el creador. No se menciona nada de redención. Ahora quiero que noten qué se cantó en el cielo cuando Jesús murió en la cruz. Noten lo que dice Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 10. Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 10. Dice allí, Jesús acaba de morir aquí y dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ¿qué cosa? Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. ¿Por qué razón? ¿Porque a qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué himno están cantando? ¿Están cantando qué cosa? En honor a Cristo. ¿Y cuál es el evento histórico? El acusador de los hermanos ha sido ¿qué? Lanzado fuera. Ahora yo pregunto, ¿qué evento fue el que lanzó fuera a Satanás? Usted conoce muy bien Juan 12 y el versículo 31 al 33. El Señor Jesucristo dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será ¿qué? Lanzado fuera. Lo dijo como 3 días antes de morir en la cruz. Pero aquí los seres celestiales, Jesús ha muerto y están diciendo, el acusador de los hermanos ha sido lanzado fuera, porque Cristo murió y recuperó el trono que había sido dejado vacante por Adán. Ahora, mis hermanos, yo pregunto, ¿el himno cuadra con el evento histórico? En el cielo están cantando en cuanto al evento histórico de que Cristo acaba de morir, de que el acusador de los hermanos ha sido lanzado fuera. Sí, el himno cuadra con el sermón. El himno cuadra con el evento histórico. Vamos a nuestro siguiente ejemplo. En el capítulo 5 de Apocalipsis, Jesús llega al santuario celestial, al lugar santo. Y cuando Jesús llega al santuario, al lugar santo, se presenta como el Cordero. Y quiero que noten cuál es el tema central del himno. Los seres celestiales, mis hermanos y hermanas, han visto a Jesús morir en la cruz. Han visto cómo el acusador de los hermanos ha sido lanzado fuera. Y ahora ellos en el cielo están esperando que llegue el vencedor en la batalla. Y ahora el Señor Jesucristo llega y se presenta delante de su Padre. Y fíjense lo que cantan los seres celestiales para conmemorar este evento histórico que es el sermón, que lo están viendo en vivo. ¿Me están entendiendo el punto? Note lo que dice aquí en Apocalipsis 5, 9 al 12. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste ¿qué? Inmolado, y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes. Bueno, menos mal que lo tenemos aquí. Ups. A ver, ¿qué pasó con las luces? Bueno. Sea la luz. Sea más luz. Ok, ahora fíjense, voy a comenzar de nuevo. Dice
Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y luego dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Yo pregunto, ¿el himno cuadra con el evento histórico que se está conmemorando en ese momento? Exactamente, si hay un sermón. Lo único es que el sermón es en vivo. Hoy en día nosotros predicamos el sermón basado en lo que pasó allá, pero ellos están alabando, respondiendo a un evento que se realizó en ese momento. Ahora, ¿qué va a suceder cuando se toque la séptima trompeta? ¿Qué creen ustedes que van a cantar los seres celestiales cuando se toque la séptima trompeta, cuando se cierre la puerta de la gracia y Cristo tome el reino? ¿Ustedes creen que van a exaltar a Cristo por haber muerto en la cruz? No, fíjense cuál es el tema central del himno. Sigue diciendo: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos y se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿El himno cuadra con el evento? Claro que sí. Cuando Cristo tome el reino, los seres celestiales cantan el himno que acompaña el sermón. Ahora, ¿qué va a suceder cuando el pueblo de Dios gane la victoria sobre la bestia y su imagen? ¿Qué va a cantar el pueblo de Dios? Bueno, vamos a Apocalipsis, el capítulo 15 y el versículo 2 hasta el versículo 4. Este es un fenómeno interesante en todo el libro de Apocalipsis, todas las escenas de adoración. Los seres celestiales están cantando para conmemorar el sermón. Es decir, yo les pregunto, ¿qué viene primero, el sermón o la alabanza? Ay, ustedes están débiles, se me durmieron. ¿Qué viene primero, el sermón o la alabanza? Ah, entonces lo tenemos al revés. Primero tenemos que tener el sermón y luego una alabanza que está en armonía con el sermón. Ahora escuchen lo que dice: cuando el pueblo de Dios gane la victoria sobre la bestia y su imagen, dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El himno cuadra con el evento histórico. ¿Qué se va a cantar en el cielo cuando Dios juzgue a la gran ramera que ha derramado la sangre de los santos? Apocalipsis 19 y el versículo 1 y el versículo 2. Apocalipsis 19 y el versículo 1 y el versículo 2. Dice: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿El himno cuadra con la liberación del pueblo de Dios de manos de la ramera? Entonces, ¿cuál es el sermón? La liberación del pueblo de Dios de las manos de la ramera. ¿Y cuál es el himno? El himno es el que se canta aquí en Apocalipsis 19, el versículo 1 y 2. Sí hay sermón en la alabanza celestial, pero es un sermón en vivo. La alabanza celestial es una respuesta a cosas que suceden en la tierra. Déjenme darles el último ejemplo. Cuando el pueblo de Dios se encuentre dentro de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, fíjense el himno que se va a cantar. Apocalipsis el capítulo 21 y vamos a leer los versículos 3 y 4. Apocalipsis 21 y el versículo 3 y 4. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres.
y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y todavía están cantando: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pregunta: ¿el himno cuadra con el sermón? El himno cuadra con el sermón, exactamente. Así que en el culto la predicación viene primero y la alabanza es el apoyo del sermón, según las escenas de adoración que encontramos en el libro de Apocalipsis. Ahora, en cortas cuentas, mis hermanos y hermanas, la doxología adventista debe reflejar la teología adventista. A veces yo me molesto cuando hay un culto y en el culto se está hablando de, digamos, de la muerte de Cristo, y el himno que se está cantando es en honor al Creador. O se canta un himno de la segunda venida de Cristo y se está predicando de su muerte en la cruz. No hay ningún problema con hablar de la muerte de Cristo en la cruz, pero nuestra música debe acompañar el sermón. Nuestro culto debe ser un culto organizado, debe fluir, debe estar unido, una parte compaginando con cada otra parte. Tal vez esta es una oportunidad, Pastor Parra, para entonces tener una comisión de adoración en la iglesia que arme el culto, para que la alabanza, la música especial, la música congregacional cuadre con el mensaje del sermón. Y escuchen bien, y los himnos deben ser especialmente alusivos a lo que Jesús está haciendo ahora. Es decir, los himnos deben cuadrar con el mensaje de la verdad presente. Nuestra doxología debe reflejar nuestra teología. Hermanos y hermanas, si nosotros sencillamente cantamos los coritos repetitivos, sincopados y rítmicos que usan los pentecostales, nosotros no tenemos razón de existir como pueblo. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Nuestra adoración debe ser neta y exclusivamente adventista del séptimo día, sin importar la música o los métodos de evangelismo o tantas otras cosas que nosotros hemos importado del mundo cristiano pensando que ellos lo hacen mejor que nosotros. Quiero terminar con una última cita del Espíritu de Profecía, porque hay muchos músicos y hermanos, lamentablemente hoy en día en la iglesia adventista mucha de la música y de los artistas tienen dos propósitos: en primer lugar ganar dinero y en segundo lugar ganar fama. Triste, pero es la realidad. Note lo que dice la sierva del Señor para concluir. La ostentación no es religión ni santificación. No hay nada más ofensivo a la vista de Dios que un despliegue de música instrumental cuando aquellos que toman parte no son consagrados, no tienen melodías en sus corazones para el Señor. La ofrenda más dulce y aceptable a la vista de Dios es un corazón que ha alcanzado la humildad al practicar la abnegación, al elevar la cruz y seguir a Jesús. Mis hermanos y hermanas, necesitamos una reforma en Puerto Rico en el estilo de adoración. Necesitamos regresar a nuestras raíces. Necesitamos que nuestra alabanza y nuestro culto sea netamente adventista y que cuadre con la verdad presente que Dios ha dado para este tiempo. Dios quiera que la iglesia de Bellavista y las otras iglesias representadas aquí tomen a pecho lo que hemos hablado esta noche. No es la intención mía venir aquí a Puerto Rico a alborotar un avispero. No es mi propósito venir aquí a dividir. No es mi propósito tirarle piedras a nadie. Mi propósito es presentar la verdad de Dios para que nosotros podamos tener un culto, podamos tener música que honre y glorifique a Dios y que refleje al mundo nuestro mensaje especial para este tiempo. Que Dios nos bendiga y que esa sea una realidad. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has dejado escrita la historia de tu iglesia remanente. Gracias porque no solamente has mostrado los éxitos, sino también has mostrado los fracasos para que no repitamos los mismos errores.
Padre, te ruego que bendigas a la iglesia de Bellavista. Bendice las demás iglesias representadas aquí de diferentes partes de Puerto Rico. Bendice también a todos aquellos que ven en iglesias, en sus casas, a través del internet, a través de emisoras de radio, escuchando, a través de emisoras locales de televisión. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo toque corazones, abra mentes, para que podamos tener una adoración que honre y glorifique tu nombre y que proclame tu mensaje especial para este tiempo al mundo. Gracias, Padre, por habernos acompañado y gracias por responder esta oración, porque te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.